Muy bien, vamos a poner el PowerPoint. Nuestro tema en esta noche es el reino del revés. ¿Qué les hace pensar eso? ¿Una canción de quién? De María Elena Walsh. ¿Quién no escuchó alguna vez esa canción, no? En el reino del revés, el pájaro nada y vuela el pez, dice, ¿no? Y las barbas y bigotes usan los bebés. Y habla de una serie de... ¿Podemos ponerlo? ¿Al PowerPoint? No lo estoy viendo acá, no importa. Y habla de una serie de cosas en este mundo del revés que son diferentes al mundo donde nosotros vivimos. Y elegí este tema del reino del revés para hablar de toda esta serie que vamos a tener a partir de hoy del Sermón del Monte. Porque cuando uno se mete en todas las enseñanzas de Mateo capítulo 5, 6 y 7, es un reino al revés para toda la gente que nos rodea, para la sociedad donde vivimos. De hecho, cuando el Señor Jesucristo dijo estas palabras, para toda la sociedad religiosa de aquel tiempo, fue literalmente un reino del revés. En 5 oportunidades, el Señor Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Como queriendo decirle, lo que ustedes van a escuchar ahora es totalmente diferente a lo que ustedes venían escuchando. Y hay varios pasajes algunos pasajes que vamos a leer, y hoy vamos a hacer una presentación y vamos a tratar de aprender algunos secretos, algunos ejercicios espirituales para aprender el corazón del Sermón del Monte. Allí está nuestro primer versículo, está en Mateo capítulo 5, versículo 1. El domingo que viene vamos a tener el tema de las bienaventuranzas, secretos para una vida feliz. Después vamos a estar viendo cómo tener una vida de influencia cuando Jesús habla de la sal y la luz. Y vamos a estar prácticamente 2 meses trabajando sobre el Sermón del Monte y la contracultura que tiene. Y vamos a descubrir que cuando vos recibís estas verdades que enseñó Jesús, te va a aparecer el reino del revés porque alrededor tuyo, en tu casa, en tu barrio donde no conocen a Jesús, es literalmente una contracultura, es ir en contra de la corriente. La pregunta que uno hace ¿es posible vivir las verdades del Sermón del Monte hoy, en el 2025, en Santa Fe, en la sociedad que estamos? ¿O este fue un mensaje que Jesús predicó, como dicen algunos extremistas, para el reino milenial que va a venir cuando Jesús venga a establecer la teocracia en la tierra, luego de la gran tribulación? Bueno, quiero decirte que las verdades que están en el Sermón del Monte son para vivirlas ahora. Y la única manera de vivirlas es teniendo a Cristo en el corazón y por el poder del Espíritu Santo. Si queremos vivir esas verdades con nuestras propias fuerzas, vamos a estar destinados al fracaso. Dice la Biblia así: viendo Jesús la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriéndole la boca les enseñaba. Venimos del capítulo 4 del Evangelio de Mateo. ¿Qué pasó en el capítulo 4 de Mateo? Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo y tener victoria sobre Satanás, y entonces prometernos a nosotros que nosotros también podemos tener esa victoria frente a las tentaciones. De hecho, en el Sermón del Monte se habla mucho del tema de las tentaciones y de qué es lo importante y cuáles son las herramientas para enfrentarlo. En el final del capítulo 4 dice que Jesús empezó a predicar el evangelio del reino, a sanar toda dolencia, y como resultado, ¿qué ocurrió? Se llenó de gente. Vos imagínate cuando aparece alguien y habla de un milagro. No nos pasa en nuestra localidad, en nuestro país Argentina. Dicen que hubo una imagen donde hubo un milagro y tal imagen sanó a tal, se hace un santuario, vienen los colectivos, se hace el turismo religioso y miles vienen porque dijeron que hubo un milagro. ¿Sí o no? Bueno, ¿se imaginan cuando los milagros son reales? Cuando Jesús sanaba, las multitudes le seguían. Así que llegamos al capítulo 5 y el primer versículo dice que Jesús va a un monte. Se lo llama el monte de las bienaventuranzas, en Galilea, cerquita a Capernaum, que era la ciudad base donde Jesús ministraba en toda la provincia de Galilea. Y Jesús decide hablarle primero a los discípulos y se va a la cima del monte, pero se percata que las multitudes lo siguen. Entonces les habla a los discípulos en la cima del monte
y baja a una explanada, a una quebrada, a un anfiteatro natural donde miles y miles de personas venían a escuchar al Salvador. Se dice que Jesucristo dio muchos discursos, pero hubo 5 que fueron excepcionales, preponderantes. Y de todos, este es el más recordado, y el nivel ético y la forma de vida que aparece acá es la vida que Jesús quiere que cada uno de nosotros vivamos. De nuevo, esto es solo posible vivirlo con el poder del Espíritu Santo. Jesús se sentó, como lo hacían los maestros de la ley, y comenzó a hablarle a las personas. Pero acá hay algo importante. Cada enseñanza del Sermón del Monte, que vamos a ver en todos los próximos domingos en esta serie, El Reino del Revés, cada enseñanza es una invitación a cambiar. Es una invitación a mirar la vida desde otra perspectiva. De la perspectiva del cielo, de vivir como verdaderos ciudadanos del cielo. Algo que solo es posible con el Espíritu Santo. Así que cada vez que tomemos una verdad de aquí, acordate que para vivirla necesitas estar cerquita del Señor. Necesitas tener intimidad con el Señor. Esto es un molde redondo, eso es una forma redonda que solo calza en un molde redondo, no calza en un molde cuadrado. Y el apóstol Pablo, cuando habla allí en 2 Corintios, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y él está reconociendo la batalla que todos tenemos, porque todos luchamos con nosotros mismos, todos luchamos con las tentaciones, todos luchamos con nuestras pasiones. Pero cuando nos acercamos a Jesús, se produce un milagro que no se puede explicar, porque es un milagro espiritual. El Espíritu Santo que está en nuestra vida toma esas verdades del Sermón del Monte y de toda la palabra, porque la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra, lo aplica a mi corazón y amigo, amiga, empieza el cambio de vida tan anhelado. Vamos a hablar en el Sermón del Monte de cómo cambiar nuestras relaciones interpersonales. ¡Wow! Si habla de las relaciones interpersonales. Vamos a hablar de cómo manejar la ansiedad. Vaya si habla de la ansiedad. Vamos a hablar de cómo manejar la administración de los recursos que tenemos. Nos va a hablar de cómo mirar la vida. Es decir, es un cambio completo de perspectiva que solo es real y se hace en el día a día. Es decir, vos lo escuchás hoy domingo, pero tiene que funcionar el miércoles. ¿Cómo funciona? Por el poder y la obra del Espíritu Santo. Mira, hay un segundo versículo clave que quiero utilizar, porque este versículo es un poco el eje de todas las enseñanzas de Jesús. Está en el versículo 20 del mismo capítulo 5 y dice así: yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Déjame que te cuente qué quiere decir Jesús así, porque si vos te pones en la piel de los judíos, que miraban a estos hombres como algo inalcanzable, si había que tener un nivel más alto que ellos, nadie se salva. Nadie entra al reino de los cielos. Ahora, quiero contarte que los fariseos y los escribas y los líderes religiosos habían agotado la vida del pueblo con un montón de preceptos, mandamientos y prohibiciones que ellos tampoco cumplían. Se dice que ellos tenían, escucha bien, 365 prohibiciones, de nuevo. 365 prohibiciones. Así que vos venías a la sinagoga ahí, prohibido, prohibido, prohibido. Vos salías y decías, yo no voy a cumplir nunca esto. Pero además de las 365 prohibiciones, había 250 mandamientos, con lo cual estamos entre 613 y 615 preceptos de la ley que se cargaban sobre las personas y la gente, ¿qué hacía? Como no lo podía cumplir, mírame, con un ojo miraban la ley y con otro ojo miraban a los fariseos. A estos señores que no se vestían como se vestía la gente, que llamaban la atención donde estaban. Y se daban cuenta que había una tremenda contradicción entre lo que ellos enseñaban y lo que ellos vivían. Por eso en Mateo capítulo 23, en todos los ayes que viene del Señor, si lo leíste en tu Biblia, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos! ¡Ay de ustedes! Él dice, cuando hablan, guarden en su corazón todo lo que ellos enseñan, pero no miren lo que hacen. Y concluye, esta gente dice y no hace. Primer paréntesis práctico.
Cuando vos venís a la iglesia y sos parte de la comunidad cristiana, Satanás te puede meter en una trampa. ¿Sabés cuál es la trampa? Mirarme a mí, mirarlo a él, mirarla a ella. Y entonces, como yo veo que él, ella y yo mismo no cumplimos, ¿cuál es la frase que Satanás nos pone en la cabeza? Los cristianos son todos unos hipócritas. Dicen y no hacen. Y eso te lleva a enfriarte, a conflictuarte y a apartarte. Quiero que sepas esto, la iglesia está llena de pecadores. Todos somos pecadores. Y eso no significa que tengamos una doble vida. Estamos luchando para poder agradar al Señor. Estamos trabajando con el Señor para que esas verdades puedan calar hondo en mi propia vida y puedan bendecir mi pareja, mis hijos, mis seres queridos, pero la estamos peleando. Acá no hay nadie perfecto. Entonces, cuando yo pongo los ojos en la persona y no lo pongo los ojos en Jesús, es muy probable que me aparte y me enfríe. Quizás vos estás acá y estás conflictuado y sos de las personas que siempre le buscan el pelo al huevo, como decimos los argentinos. El error en los otros. Y en medio de eso, las verdades de la palabra de Dios tienen que aplicar en tu propia vida. Ahora esa no nos tiene que llevar al otro extremo de decir, bueno, como soy débil, como soy pecador, estas verdades no van a poder funcionar en mi vida. No, Señor. El secreto de esta serie es vivir a Jesús. En la serie anterior, Discípulos 24/7, aprendimos a caminar con Jesús. En esta serie queremos aprender a vivir a Jesús. Es lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 27, Cristo en ustedes, esperanza de gloria. ¿Y qué es en la práctica? Soy yo y vos caminando el martes, trabajando el miércoles, compartiendo el jueves, mostrando con nuestra vida a un Jesús que la gente no puede ver. Un autor decía, la gente no puede ver físicamente a Jesús, pero puede ver a Jesús en nuestra vida. Entonces viene la pregunta, esta última semana que pasó, ¿cómo traté a mis hijos, se vio a Jesús en mi vida? ¿Cómo traté a mi esposa, se vio a Jesús en mi vida? ¿Cómo me traté con mis compañeros de trabajo que me hacen problema y insultan, se vio a Jesús en mi vida? Cuando una mala noticia llegó, ¿se vio a Jesús en mi vida? Cuando estoy parado en un semáforo y me tocan la bocina, o se me cruza uno con la moto y me sale ¿se vio a Jesús en mi vida? De esto estoy hablando. Por eso como vecinos venimos desafiando siempre, lo importante no es lo que hacemos acá, lo importante es cuando nos vamos de acá. Los domingos son un lugar de celebración, un lugar de adoración al Señor, un lugar de memoria, un lugar de instrucción, un lugar de comunión. Pero el verdadero desafío es cuando salimos a la calle y buscamos las oportunidades, las citas divinas, las conexiones divinas. Los creyentes cambian la sociedad, son la sal de la tierra y para eso necesitamos entender que tenemos que vivir a Jesús. Y para eso, déjame dejarte esta frase. El cristiano no sigue las enseñanzas del Sermón del Monte para ser cristiano. Lo hace porque es cristiano. Las verdades del Sermón del Monte no fueron para salvación. La única manera de que nos salvemos es a través de Jesucristo. La única manera que nos salvemos es que el Espíritu Santo toque nuestro corazón. La única manera que nos salvemos es que entendamos que somos pecadores y necesitamos confesar y tener un lugar en el cielo. No hay otra puerta, solo Cristo salva. Pero una vez que entramos y somos creyentes, intentamos seguir estas verdades porque soy cristiano. A veces compañeros de trabajo que son cristianos me suelen decir, Gustavo, nosotros tenemos que actuar así porque somos cristianos. Punto. Nosotros tenemos que actuar así porque somos cristianos. Entonces, pensando en todo esto, yo les quiero llevar a 4 ejercicios. Ya el domingo que viene nos vamos a meter en el primer párrafo, las bienaventuranzas. Pero antes de ir a todas las verdades, algunas preguntas que nos ayuden. Si yo te pregunto, el Sermón del Monte dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Por qué tengo que amar a nuestros enemigos? El Sermón del Monte dice que cuando alguien te agrede, tenés que poner la otra mejilla.
¿por qué tengo que poner la otra mejilla? El Sermón del Monte me dice que si mi ojo me es ocasión de caer, lo tengo que cortar. No dice que me tengo que mutilar, es poner límites a lo que miro. ¿Por qué lo tengo que hacer si todo el mundo hace? Y esa pregunta se responde cuando yo tengo una profunda intimidad con el Señor, que entiendo que obedecer esas verdades y vivir una vida de obediencia es lo que agrada al Señor. Si vos estás sentado acá y realmente nada de lo que enseña Jesús es importante para tu vida, te tenés que replantear si realmente sos cristiano. Porque cuando el Espíritu Santo está delante de uno, uno puede estar lejos del Señor, puede estar apartado del Señor, pero el Espíritu te va a incomodar. Te va a hablar al corazón, te va a poner una persona adelante, te va a llamar con alguien, te va a hablar. Mira, Dios es soberano. Yo veo todos los días un Dios que se mueve, que maneja las circunstancias, que utiliza a las personas para hablarle al corazón a sus hijos. Entonces, cuando hablamos de esto, necesitamos decir, y entonces, antes de escuchar las verdades del Sermón del Monte, ¿cómo nos preparamos? Bueno, acá hay muchos profes de educación física. Ellos podrían hablar mejor que yo. Pero si vos querés correr una carrera de 4K, 10K o 22K, o tenés que hacer una pretemporada, lo primero que va a tener que decir, mira, antes de hacer eso, tenés que empezar a entrenar. Y antes de entrenar, tenés que empezar a elongar. Y te tenés que preparar para lo que viene. Bueno, hoy a la noche hacemos eso. Vamos a hacer una pretemporada con algunos ejercicios espirituales que nos van a preparar para los desafíos del Sermón del Monte. Dice el apóstol Pablo, el ejercicio corporal para poco aprovecha. No quiere decir que es malo, es una bendición, es saludable, te cura de un montón de cosas. Pero la piedad para todo aprovecha, porque aprovecha para esta vida y para vida venidera. Y esto es lo que quiero que hagamos en esta noche. Que hagamos ejercicios de la piedad. Algunas cuestiones que nos van a ayudar a partir de mañana a preparar el corazón para obedecer las verdades del Señor. ¿Ok? Y para eso yo quiero que me sigan en 4 palabritas que están aquí, que están en este capítulo 12, versículos 1 y 2 de Romanos. Dice así, escribe el apóstol Pablo. Así que, hermanos, yo les ruego por la primer palabra, misericordia, la subrayamos, de Dios, que presenten, segunda palabra, presentar, segundo ejercicio, ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, así es como se debe adorar a Dios. No adopten las costumbres del mundo, no se conformen al mundo, sino transfórmense, tercer palabra, transformación, por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Pablo está diciendo, señoras y señores, hay que hacer 4 ejercicios espirituales. Vamos al primero. El primer ejercicio es la contemplación. La imagen allí es de la serie de Chosen y los vemos a los discípulos contemplando al Señor. ¿Qué es la idea de contemplación? El primer ejercicio espiritual que uno necesita es estar cerquita del Señor como un hábito todas las mañanas, abriendo su Biblia para conocer a Dios y escuchar, y para conocerte a vos mismo. La contemplación de Dios hace de que yo valore tanto quién es Dios y lo que Dios hizo por mí, que estoy dispuesto a obedecerle y a tomar decisiones de cambio en mi propia vida. Si yo te haría una pregunta, ¿qué te puede motivar a cambiar y dejar los pecados que te están arruinando? Las misericordias de Dios. ¿Qué te puede movilizar a dejar algunos momentos de comodidad de tu vida y de tu zona de confort para poder servirle, hacer un discipulado, ayudar a una persona, darle de comer a un niño? Las misericordias de Dios. ¿Qué te puede hacer cambiar pecados ocultos que te están y me están arruinando la vida para poder confesarlos y liberarlos? Lo que Dios hizo por mí, lo que Él es para mí, cuando yo contemplo al Señor y veo sus misericordias. Por eso el apóstol dice, así que hermanos, les ruego, ¿por qué? Porque tienen que ser buenos creyentes. Les ruego, ¿por qué? Porque el pastor los va a ver. Les ruego, ¿por qué? Porque van a... No, por las misericordias de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste al Señor con tu Biblia abierta?
mirando verdades que parece que emergen del escrito bíblico y son para vos. ¡Wow! Y la anotás en un cuaderno y se la compartís en un WhatsApp a alguien porque esa verdad te traspasó. Contemplaste al Señor como Jacobo, Juan y Pedro en el monte de la transfiguración y lo ves de una manera que decís, wow, qué maravilloso que es el Señor. Qué bueno que es Dios con mi vida. Contemplo sus misericordias. Fíjate este otro versículo, el mismo que leímos hoy en la cena del Señor. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. ¿Qué está diciendo Pablo? A pesar de lo que era, me dio una chance, una oportunidad, cuando yo había sido blasfemo, perseguidor, injuriador. Y acá está la clave. Pero fui tratado con misericordia. ¿Y qué dice en Romanos 12? Os ruego por las misericordias. Cada mañana el primer ejercicio es encontrarte con el Señor. Contemplarlo a Él. Dejar que Él te hable. Volver a recordar de dónde te sacó el Señor. Me acuerdo en el último bautismo que hicimos un sábado aquí y que eran más de 20 personas y cada uno de ellos contaba la misericordia de Dios en su vida. Y la pregunta de Damián era, ¿cómo conociste al Señor? ¿Cómo fue? Y todos decían, yo antes, y eran historias conmovedoras de la misericordia de Dios. Nunca, escucha bien, nunca te olvides de dónde te sacó Cristo, nunca. Nunca te olvides de la misericordia y la gracia del Señor, porque ese va a ser el motor para producir los cambios. Primer ejercicio, contemplación. Segundo ejercicio, presentación. Dice aquí el apóstol, tampoco presente sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, escuchá, aquí está nuestra segunda palabra, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Sabe que esa palabra presentación se podría traducir consagración? El primer ejercicio es contemplar al Señor. Sigo en la mañana del lunes, sigo levantándome antes de que llegue la hora de salir corriendo al trabajo o a la escuela. Sigo tomando tiempo con aquel que es importante para mi vida. Mi primer ejercicio fue contemplarlo. Mi segundo ejercicio es presentarme como un sacrificio vivo al Señor. Ayer me mandó un audio un pastor colombiano que está en Argentina. Y me dice, Gustavo, vengo de un encuentro de matrimonios y te quiero hacer escuchar un audio de una persona. Y él me pone el audio y el muchacho, que yo no sé quién es, me dice, Pastor Gustavo, escuché este mensaje en BBN de usted y que usted hablaba de las pasiones de la vida. Y le quiero contar algo. Yo soy fanático de Independiente de Avellaneda. Soy socio del club, no me pierdo ningún partido. Pero el fútbol me complicó la vida. Me complicó seguir a Cristo. Me mezcló con gente que me hacía mal. Y escuché esa palabra y dije, yo tengo que crucificar esta pasión que me está arruinando. Ahí está diciendo Pablo, presentarte como un sacrificio vivo, no como era antes los animales muertos que se ofrecían en el propiciatorio para que perdonar los pecados. No, no, no. Acá está diciendo, cada mañana vos te tenés que presentar delante del Señor con tus pasiones, con nuestros problemas, con nuestras angustias, con nuestros dolores. Y vengo a Cristo y le digo, Señor, me levanté pura carne. Me acuerdo que en un campamento de palabra de vida hace muchos años, éramos muy jóvenes, fuimos y había lo que se llamaba la reunión de testimonio, ¿vieron? Y todos van y dicen, yo antes, bien, gracias a mi consejero, bueno, la de siempre, ¿no? En todos los fogones. Y viene uno y dice estas palabras. Yo soy, algunos lo conocen, ¿no? Aníbal Fernández, alias hamburguesa espiritual, pura carne. Y el que lo tenía lo miraba, ¿no? Y él quería decir, soy lo que soy y necesito traerlo y crucificarlo a los pies del Señor todos los días. Hay un autor, Hegel, escribió un libro que se llama Hueso de sus huesos. Y él dice, cada mañana uno se levanta y tiene que crucificar a uno mismo en la cruz, figurativamente, no estamos hablando de hacer un sacrificio real, y crucificar al viejo hombre, y crucificar el yo. Pablo lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ese ejercicio hay que hacerlo todas las mañanas.
Porque es ahí donde durante el día vas a tener que crucificar una pasión que te arruina, un pecado que te está haciendo mal, una amargura que no podés entregar, y lo pones a los pies y te presentás en un ejercicio práctico para decirle, Señor, lo estoy haciendo a las 7:30 de la mañana, pero a las 2 de la tarde voy a tener un problema y no quiero que salga este mal carácter que me arruine todas las relaciones. No quiero volver a decir una mala palabra que me avergüence de ser cristiano. No quiero volver a criticar o maltratar a alguien de mi familia y a los 2 minutos me arrepiento. Señor, acá estoy con mis debilidades, lo presento vivo delante del Señor. Y cuando vos haces ese ejercicio, ese segundo ejercicio espiritual en oración, el poder del Espíritu Santo te acompaña durante el día. Y si en un momento fallás, enseguida el Espíritu te ayuda a ponerte de pie y confesar. Y entonces podés vivir las verdades que vamos a aprender en el Sermón del Monte. Primero de todos, hablamos de contemplación. Segundo, presentación. Tercero, transformación. ¿Se acuerdan todo lo que aprendimos el domingo pasado de cómo sanar la mente que nos predicó el pastor Daniel Aubel acerca del principio de todo cambio? Y él nos hablaba mucho de cómo la mente es influenciada. Y fíjate aquí hay un cerebro, es una figura, y a la izquierda tenés todas las redes sociales. Y arriba tenés la palabra del Señor. Bueno, quiero decirte que tu mente va a ser bombardeada mañana lunes por las redes sociales. Vamos a ser bombardeados para codiciar lo que no tenemos. Vamos a ser bombardeados para ser formateados en la imagen de un influencer que solo nos está vendiendo un producto. Vamos a ser influenciados por tendencias políticas, culturales, filosofías de pensamiento que bombardean, infectan la mente. Como nos decía el pastor Daniel, nos meten una mentira que levanta fortalezas. Y por otro lado, queridos míos, tenemos la palabra de Dios que es medicina, que cura, que puede entrar en la mente. Depende a quién yo permita que influencie mi mente para que se produzca la transformación. Y entonces, fíjate este versículo que nos ayuda a entenderlo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, las armas con las que luchamos no son las armas del mundo, sino son poderosas armas de Dios capaces de destruir fortaleza y desbaratar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Lo que vos ves ahí es una torre de control de un aeropuerto. Nuestra mente es una torre de control. Vos elegís qué aviones van a aterrizar y cuáles no. Pero cuando permitimos que los aviones, que son los pensamientos de un sistema manejado por Satanás, comienzan a aterrizar en tu mente, aparecen fortalezas. La palabra fortaleza allí es la idea de las fortalezas que se hacían en las ciudades amuralladas, en las torres de las esquinas, donde allí estaba la fortaleza para resistir a los invasores. Satanás ha hecho fortaleza en la mente de muchos de nosotros para que no perdonamos al que tenemos que perdonar. Y viene la palabra del Sermón del Monte, y vienen las enseñanzas de Jesús, y resistimos en fortaleza. Satanás ha levantado fortalezas con engaños y mentiras que te dicen que nunca vas a cambiar, que nunca vas a prosperar, que nunca el Señor puede obrar en tu vida. Y ha hecho una fortaleza, una mentira que nos hace creer esa verdad y las palabras de Dios no llegan. Satanás ha levantado fortalezas creyendo que no puede transformar mi matrimonio, mi pareja, mi relación por mis hijos. Él ha hecho fortalezas y la única manera de derribar esas fortalezas es con las armas espirituales que está hablando el apóstol Pablo. Porque detrás de esas fortalezas está Satanás. Habla de altivez, orgullo, habla de argumentos, filosofías de pensamiento. La única manera es permitir que la palabra de Dios rompa esa fortaleza. Y quizá en esta noche, antes de terminar este sermón, el poder del Espíritu Santo está golpeando la fortaleza de tu corazón y tu mente que tiene que ser derribada para que seas libre. Por eso Jesús se paró en Juan capítulo 8 y dijo, y conocerán la verdad. Jesucristo es la verdad. Y Él nos va a hacer libres. La verdadera transformación de la mente es cuando se rompen esas fortalezas y las verdades de la palabra de Dios, muchas del Sermón del Monte, empiezan a poner principios y valores distintos en nuestra vida. ¿Qué valores rigen mi conducta? ¿Qué principios rigen mi manera de conducirme?
Necesito renovar la mente. Así que el primer ejercicio es contemplarle. El segundo ejercicio, ¿cuál es el segundo que les dije? ¿Cómo? No los escucho. Presentarme. El tercero, que estamos diciendo, transformar la mente con la palabra. Y el cuarto, y acá termino, percepción, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué puse esa foto? Esa foto es de la esquina de mi casa. Allí hay barreras de aguas provinciales, de gas del Estado y de la Municipalidad de Santa Fe. Han destruido toda la esquina. Y allí viven dos viejitos, vecinos nuestros, que tienen terror de que la casa se le derrumbe. Así que la semana pasada salimos con Esther a trabajar y cuando doblamos en la esquina lo veo al viejito detrás del vidrio y las rejas esperando que venga alguno a arreglar el desastre, toda la cloaca, olor a gas, podía haber una explosión, un desastre. Así que nos paramos, sentimos que la vida cristiana tiene más que estar en la iglesia, son las situaciones que Dios te pone delante. Y nos acercamos, vecino, ¿cómo está? Y me cuenta todo. Llamamos, tratamos de visibilizarlo con los medios de comunicación. Y finalmente aparecieron las máquinas, pedimos ayuda a otras personas. Pero dijimos, aquí hay una oportunidad de Dios. Así que al otro día paramos y le llevamos un devocional Mates con Dios del pastor Henry Altare. Y le dije, mira, la ansiedad te va a comer vivo con todo esto hasta que te arreglen. Los temores te van a venir. Te veo detrás del vidrio sufriendo. Vos necesitas llenar tu alma y esto te va a ayudar. Cuando volvimos a pasar, otro día, salió la esposa y me agradeció tanto. Y le dije, Esther, aquí hay una cita divina. Así funciona. El secreto de la percepción es salir a la mañana en tu cuarto ejercicio para decir, Señor, esto no puede quedar solo conmigo. Probablemente haya personas que jamás vengan a la iglesia, pero yo puedo mostrarle a Jesús y vivirlo. Claro, si no estoy conectado al Wi-Fi del cielo, difícilmente ocurra. Voy a pasar por esa esquina o por el compañero de trabajo que está liquidado o por la almacenera que está en medio de una desesperación. Y no voy a ser perceptible, no voy a percibir donde Dios me está diciendo, acá es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta, acá. Y cuando vos te levantás a la mañana y haces el cuarto ejercicio, decís, Señor, salgo a la vida. O me veo mirando el ombligo, o alzo los ojos y veo a dónde querés usarme. Y ahí se abren las puertas y tenés percepción. Yo pensaba para terminar que quizá muchos de nosotros hemos dejado de hacer ejercicios espirituales. ¿Sabes que los fariseos dejaron de hacer esos ejercicios? Y por eso Jesús dijo, dicen y no hacen. Pero Dios nos ha dado el Espíritu. Y yo quiero desafiarte en esta semana a que hagas estos 4 ejercicios todas las mañanas y salgas a la vida llevando a Jesús en tus palabras, en tus actos, para abrir puertas. Pero quizá haya aquí alguien como este hombre de la foto que representa a Nicodemo de Juan capítulo 3. Él conocía todas las verdades, pero como todos los fariseos, decía y no hacía. Y no sabía cómo entrar al reino de los cielos. Y fue a hablar con Jesús. Y Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo. No es cuestión de religión, no es cuestión... No. Tenés que encontrarte con Jesús. Y tal vez en esta noche hay aquí un hombre, una mujer, un joven, una señorita que escuchando todo eso dice, vos sabés todo lo que yo tengo que cambiar. Vos sabés lo destruida que está mi vida. Vos sabés los errores que yo he hecho. Tranquilo. El Señor te ha traído en esta noche para que te encuentres con Él. Para que le pidas perdón por tus pecados. Para que le abras tu corazón y le recibas como Salvador. Para que puedas nacer espiritualmente de nuevo. Y entonces sí, salir de este lugar con la misma cara, pero con el corazón transformado. Así que vamos a orar, vamos a inclinar la cabeza a todos.
Y si sos de Cristo, decile: Señor, necesito hacer estos ejercicios. Señor, quiero vivir a Jesús, no quiero más religión. No quiero religión, quiero a Cristo. Y si hay una fortaleza que está en tu vida, tráela a los pies de Jesús en esta hora. Porque las armas espirituales de la oración y el poder del Espíritu Santo destruyen fortalezas. Pero si estás acá y todavía nunca le pediste perdón por tus pecados a Jesús, Él te ama, Él murió en la cruz por vos y por mí, y Él puede entrar en tu corazón y perdonarte si ahí donde estás orás y le pedís que Él sea tu Salvador. Así que yo te voy a ayudar. Si querés encontrarte con Jesús, podés hacerlo con esta oración de fe que yo voy a hacer ahora. Repetila con fe al Señor. Él va a entrar en tu vida, va a perdonar los pecados y va a ser tu Salvador. Decile así: Señor Jesús, ora conmigo. Señor Jesús, reconozco en esta noche que soy pecador. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, te necesito. Quiero pedirte que vengas a mi vida y seas mi Salvador. Decile: Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos orando. Quisiera conocer quién ha orado conmigo en esta noche y se ha encontrado con Jesús. Levanta tu mano al cielo como una señal de fe, así yo te puedo ver. ¿Quién lo ha hecho? Dios te bendiga. Dios te bendiga, muchacho. Gracias a Dios. Dios te bendiga, querido. Dios te bendiga, querida. Dios te bendiga allá atrás, querida. El Señor te bendiga. ¿Quién más? Aquí a mi izquierda. Acá, muchacho. Señor te bendiga. Querida, Dios te bendiga. ¿Quién más? Allí atrás, señora, Dios le bendiga. Necesitamos consejeros que nos ayuden para atender a estas personas, por favor. Si pueden ir allá con Quique. Van a tener estos consejeros un tiempo de hablar con cada uno de ustedes. Algunos hermanos que nos ayuden, por favor. Pastor Roque, él va a venir a terminar en esta noche.